Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Continuamos hablando de estos temas de alimentación y nutrición. Y vaya, voy a continuar lo que empecé en la cápsula anterior, donde hablábamos de las harinas, de que por ahí escuchas, de que luego te pasan la receta, ¡ay sí, puedes bajar de peso y no comas harinas! Y entendamos por qué te dicen esa recomendación. La recomendación no es, si es para bajar de peso, no es tanto por el trigo o el que tú no comas gluten, no es tanto para la bajada de peso y no consumir el trigo, sino que la recomendación es baja el número de porciones. Si ustedes recuerdan, cuando hablé del plato del bien comer, les mencionaba que antes teníamos una cantidad más grande, ocupaba más de las 2/3 partes, o sea, era una parte grandísima de consumo de cereales, era muy grande lo que deberíamos de consumir. Ahora se disminuyó bastante porque se le dio un espacio a las leguminosas, que de hecho de las leguminosas también se pueden hacer harinas. Hay harina de garbanzo, harina de frijol, puede haber harina de chícharo seco. Entonces se recorrió un poquito por el contenido de carbohidratos. Entendamos que ese grupo de cereales, que es donde están las harinas, tienen alrededor de 15 gramos de carbohidratos cada porción. Por lo tanto, si tú te dejas de comer un pan de trigo, que es la que las personas dicen que es harina, es lo mismo que te dejes de comer una tortilla de 30 gramos, que es más o menos como la venden en la tortillería. A menos que consigas alguna marca o alguna tortillería que sea más delgada, pues a lo mejor pudieras comer un poquito más. Ahí es donde estriba la diferencia en la cantidad. El problema viene de que muchas veces los hábitos de consumo son a consumir más trigo, como pan. Por ejemplo, empieza a hacer frío y comes pan, comes galletas. Lo mismo da que las galletas sean de avena, que también es un cereal, que sean de arroz, a que sean de trigo o que sean de maíz. ¿Por qué? Porque en calorías tienen lo mismo y de hecho hay harinas que son un poco más secas porque el proceso de estas es de mayor secado y por lo tanto absorben más agua. Y para que yo lo pueda utilizar en la industria de panadería o de galletas, tengo que poner más grasa porque si no, esa harina sería muy dura porque no tienes la característica de una característica importante que tiene el almidón que se llama retrogradación, que es la de absorber agua y mantenerla, y el gluten ayuda a que sea como infladito y le dé la forma esponjosa. Por lo tanto, si tú consumes arroz o consumes avena, vas a encontrar un producto muy seco y para que esté crujiente y delicioso, revisa la receta y tiene más mantequilla, más aceite o más grasa para darle esa consistencia. Por lo tanto, no es señal de que vamos a bajar de peso comiendo avena y dejar de comer trigo. Si los cambios no los hago adecuadamente, voy a aumentar la densidad energética. ¿Qué significa? Voy a aumentar las calorías. O por ejemplo, te dicen, no vas a comer harinas, entonces dejas de comer pastas. Pero resulta que están en época de cosecha de elote y te comes el pozolillo. Pues es lo mismo porque pertenece al mismo grupo. El pozole también pertenece al mismo grupo y luego a veces hacemos el pleonasmo con el pozole. Te comes el pozole con la tostadita, aquí en San Juan es muy común que sea con crema o con tacos dorados. Entonces imagínate lo que estás comiendo. O las famosas tortas de tamal o tortas de chilaquiles que se comen en algunos lugares, no es más que estar comiendo el mismo cereal y el problema no es la harina del bolillo, el problema es que estás comiendo el mismo cereal. No sé si me explicaría con esto. Ahora, cuando tú consumes maicena, que la usamos mucho en los atoles o la usamos para espesar, estás aumentando las calorías también con una harina, porque ¿qué es la maicena? Es el maíz que no se le dio ningún proceso, se le quita cascarilla y germen y se muela y se seca y ya tienes el polvito pregelatizado, se cose un poco, se pregelatiniza el almidón y ya lo tienes, listísimo para espesar. Entonces, cuando tú leas en las etiquetas que tiene fécula de maíz, que tiene trigo, que tiene soya, siempre va a ser alguna harina y esto va a aumentar las calorías donde no necesariamente no tiene gluten. Puede que lo tenga de algún otro origen y puede que las calorías también estén aumentadas. Espero que haya quedado claro y si hay alguna duda, no duden en preguntarnos y podemos ampliar más el tema porque es un tema que sí causa mucha confusión y realmente las harinas no son malas para la gente que tiene enfermedad celíaca o alergia al gluten, pero el resto de las personas comidas en la cantidad suficiente
no vamos a tener problemas. Y la verdad, comer un bolillo, y sobre todo el que vendemos acá en San Juan con un poquito de cajeta, yo no lo cambiaría por nada. Nos vemos en la siguiente cápsula.